Ave César, los que van a aprender literatura te saludan. ¿Y tú, quieres conocer todos los secretos de la literatura romana? Si has respondido sí, quédate y observa este video. Un cordial saludo, comunidad educativa interactiva. En esta oportunidad vamos a conocer la literatura clásica, particularmente la literatura romana. Te invito a continuación a que veas lo siguiente en este video. Primero te haré una descripción del contexto histórico y cultural. Segundo, conoceremos los géneros literarios de la literatura romana. Tercero, te haré una cuenta regresiva o top 5 de características y temas importantes de este periodo literario. Y finalizaremos con un recuento biográfico, autores de la literatura romana, características y por supuesto sus obras más importantes. Muy bien, y sin más preámbulo, comencemos. Al hablar de literatura romana es importante tener muy presente dos variantes. Por una parte tenemos la literatura autóctona, la del pueblo etrusco, que fue la base cultural u origen de los romanos. Y por otra parte tenemos a la literatura más famosa, aquella que tuvo influencia directa de los griegos. Si bien es cierto, los pueblos sabinos, latinos y etruscos fueron la base cultural de Roma, y prueba de ello es que poseían una serie de mitos y leyendas entre las que concebimos el origen de Roma. Ya ustedes conocen la historia de Rómulo y Remo. Lo cierto fue que la influencia griega catapultó la fama de la literatura romana hacia la eternidad. Y es importante manifestar que la base filosófica de creencias y espiritual de la antigua Grecia, combinada con el empuje bélico y el afán de progreso de Roma, terminaron por construir una cultura que 2 milenios después sigue influyendo en las leyes, en las ciencias y en el conocimiento humanístico de millones de personas. Conozcamos a continuación los géneros más importantes de la literatura romana. La épica. Si los griegos tienen su Ilíada y su Odisea, los romanos no se podían quedar atrás sin su Eneida. Este género va a estar presente con una importancia suprema. A diferencia de los griegos, en cambio, se va a aderezar con un toque de historiadores, menos poética que la mira helénica que estaba plenamente reposada en lo divino. La lírica. Los temas amorosos y la búsqueda de la belleza en los versos se cultivaron durante este periodo. Maestros del género como Ovidio, Horacio y Virgilio no solo marcaron un hito en su época, sino que además inspiraron a generaciones de poetas posteriores para que imitaran su estilo sensacional. Sin embargo, hay en la lírica latina una amplitud de temas que incluyen la didáctica, la sátira, el humor político y lo cómico. La dramática. Herederos de la cultura griega, los romanos continuaron con los temas satíricos y políticos que permitían al personaje ciertas licencias para decir aquello que el pueblo o el autor directamente no se atrevían a manifestar. La base de la catarsis. La historiografía. Para los romanos la historia es supremamente importante. Durante este periodo se combinan diversos escritos que se vuelven un compendio casi enciclopédico de la historia romana. Si bien es cierto, combina elementos ficticios y hasta imaginarios en las famosas ucronías, lo cierto es que aportaron grandiosos elementos históricos a la modernidad. El derecho. Los romanos son grandes legisladores. Algunas de las ideas que se expusieron por parte de los filósofos griegos en la mera teoría llegan casi a feliz término por los romanos. Autores como Cicerón y Tito Livio son clarísimos ejemplos que combinaban las humanidades al transformar las ideas del derecho en literatura epistemológica que aún en nuestros días posee una elevadísima validez. Veamos a continuación un top 5 de características importantes de la literatura romana. Número 5.
Su origen era de esclavos. No era una labor loable en un comienzo, pero evolucionó y llegó a ser ejercida por hombres muy cultos y prestantes. De hecho, los profesores, pedagogos y hombres de letras formaban parte de la servidumbre en la Roma temprana. Número 4. Posee una increíble e innegable influencia del mundo helénico o griego. Los romanos sirvieron nada menos que de puente entre los griegos y el mundo occidental, aunque usurparon su cultura, ya que se apropiaron de su literatura, su espiritualidad y su filosofía. En realidad el Imperio Romano ayudó a que el mundo posterior conociera a los griegos. Número 3. Uno de sus temas clave es la política. Aunque no se tratara de un texto histórico o de derecho, el toque político salpicaba a las obras, fuesen líricas o dramáticas. De hecho, gran parte de los principios jurídicos y de leyes que existen en la actualidad fueron una herencia evolucionada de lo que alguna vez pensaron los grandes legisladores romanos. Número 2. Conserva muchos matices de la mitología griega. Sus dioses coronan la cúspide de los eventos heroicos y hazañas del imbatible ejército de su imperio. Para hacer la prueba, basta con que revises los dioses griegos y romanos, que son los mismos, pero con distinto nombre. Número 1. Su influencia en autores posteriores es innegable. Los romanos dejaron una herencia cultural gigantesca. Si bien es cierto, copiaron muchísimas ideas de los griegos, la posición de poder que ostentaron en Europa y Occidente influyó para la posteridad. Un ejemplo claro es el concepto de carpe diem, que fue muy citado y alabado en el Renacimiento. Te nombraré otra evidencia aún más duradera: las lenguas romances derivadas del latín, que son muy habladas en la actualidad y sus raíces léxicas se encuentran por doquier. Este video está narrado en español, que es derivado del latín. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha este instante para que lo hagas. Te acaba de aparecer el botón de suscripción. Activa la campanita para que las notificaciones te indiquen cuando llegue un nuevo video. También síguenos en nuestras redes sociales. Conozcamos a continuación los principales autores de la literatura clásica en Roma. Autores latinos. Tito Livio, 59 a.C., 17 después de Cristo. Se caracterizó por ser uno de los precursores de la historiografía. Entre sus principales obras se destacan Ad Urbe Condita, Historia de la Antigua Roma y Obra Completa, Historia Romana. Cicerón, 106 a 43 a.C. Asombroso autor latino, destacado por su potencial político, de expresión en público y retórico. Su obra combina juicios interesantes sobre el derecho, el humanismo y la historia romana. Entre sus principales obras se destacan Catón el Viejo, Lelio sobre la amistad, sobre la naturaleza de los dioses y de las obligaciones. Horacio, 65 a año 8 a.C. Este poeta latino influiría en los autores del Renacimiento con su famosísimo concepto del carpe diem. La máxima "aprovecha el día" invitaba a disfrutar y vivir vigorosamente el presente, dejando ataduras mentales que no servían para la plenitud de la vida. Entre sus principales obras se destacan sátiras, odas, epístolas y epodos. Virgilio, 70 a 19 a.C., formidable autor romano. Su estilo combina el sufrimiento humano y la búsqueda de la perfección en su lírica. Como persona fue un gran erudito. Como símbolo de la literatura se ganó nada menos que el título de ser el guía de Dante en el infierno. Dante lo admiraba sobremanera. Entre sus principales obras se destacan la Eneida, las Bucólicas, las Geórgicas, Apendis Vergiliana.
Ovidio, 43 a 17 a.C. Su forma de ver el amor y a las jóvenes eran algo normal en aquel entonces. Hoy día se ganaría divinamente el título de pervertido. Su obra es intensa y extensa y su vida personal fue un tanto particular. Entre sus principales obras se destacan El arte de amar, La metamorfosis, Ibis y Tristes. Lucio Anneo Séneca, 4 a.C., 65 después de Cristo. Impresionante autor romano, erudito, político, filósofo y orador. Su obra posee una profundidad humanista e historiográfica. Es importante diferenciarlo de su padre, quien también fue un importante intelectual de la Roma clásica. Entre sus principales obras se destacan Cartas a Lucilio, Consolaciones, Diálogos y Tragedias. Perfecto, hemos llegado al final del vídeo. Espero que haya sido de tu provecho intelectual. No olvides ser feliz mientras aprendes. Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental. Nos vemos en el próximo movimiento literario. Hasta entonces.